Un día le dije a la pastora, yo no quiero ser cristiano. Mi hijo, vamos a orar. Yo no quiero ser cristiano. Yo me metí en esta vaina por cosas, pero yo estoy cansado de esto. Y en la casa algo me decía, quítate la vida. Y yo llamé a la pastora temprano en la mañana o en la noche, no recuerdo. Y le dije, pastora, ya yo no puedo más. Yo me voy a quitar la vida. Empezó el asunto. Fui a la iglesia. Duré como 7 días ahí trancado. La pastora asustada. Llamaba a los hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde, mi gente linda de YouTube. Es para mí más que un placer estar una vez más con todos ustedes en este canal de YouTube, Carlos Arias Live. El día de hoy tenemos un invitado que ya ustedes lo conocen, con la parte 3 de un testimonio muy poderoso que está edificando a mucha gente. El evangelista Leonel Candela. Mi hermano, shalom. Qué bendición que estés aquí una vez más para compartir esta historia de este testimonio, la parte 3, y toda esa gente que está siendo edificada en el nombre de Jesús. Yo creo que va a continuar siendo edificada. Bien, claro que sí. Amén. Es algo poderoso y son experiencias que uno tiene, y yo sé que le servirán de edificación a otras personas. Amén. Amén. Entonces, nos vas a seguir contando de cómo siguió esta historia. Recuerdo que nos hablaste de los 40 días de ayuno que tuviste, de esa persecución que tuviste cuando fuiste a la ciudad del Tamarindo y todo eso. Y todo este asunto que de verdad lo que hizo fue que tú te apartaras más, cuando tú lo que necesitabas era levantarte y seguir con este ministerio. Bien, claro. Tú sabes que a veces cuando nosotros necesitamos un encuentro con Dios, o Dios quiere encontrarse con nosotros, es posible que en medio de adversidades y pruebas y situaciones, Dios toma lo que es el dominio, Dios toma el control, Dios hace que nosotros nos restauremos a través de este proceso. ¿Por qué? Porque la prueba trae paciencia. O sea, cuando nosotros estamos pidiendo paciencia, o sea, cuando pedimos paciencia, nos llegan pruebas y dificultades y situaciones. Pero a pesar de todas esas cosas, nosotros podemos ver la mano de Dios en los momentos más difíciles. Así es. Lo que pasa es que el ser humano tiene un problema. El ser humano sabe buscar a Dios solamente cuando lo necesita. En el tiempo que tú estás en tu vaca gorda, tú nunca vas a buscar al Señor. Y cuando lo buscas, o sea, no tú, hay muchas personas que saben buscarlo en medio de la dificultad, en medio de la prueba, otros saben buscarlo en la abundancia, otros tienen un sinnúmero, pueden ser versátiles en cualquier cosa, pero hay otros que no. Y, ¿qué te digo? Dios creo que me enseñó a conocerlo más. Amén. Pero ¿cómo pude conocerlo? A través del fuego, papá. El fuego purifica, y el fuego me purificó. ¿Me entiendes? Porque a veces nosotros pensamos que porque predicamos o hacemos tal o cual cosa, nosotros pensamos que ya lo tenemos todo, que lo alcanzamos todo. Después del ayuno, después de tantas cosas que pasaron en la iglesia, después de todo eso, aún así, ya yo no quería buscar a Dios. Aún así estaba rebelde, aún así seguía practicando el pecado, le hacía creer a la persona que era cristiano, no siéndolo, y me hacía cosas que ya no eran del agrado de Dios, ¿me entiendes? Que sería como vive el gonzoso, quizás decirlo por este medio, pero cuando uno se aleja de Dios, siempre la mente le cavila entre muchos pensamientos. Y, ¿qué te digo? Fue muy difícil. Fue muy difícil entender que realmente
Dios me estaba llamando. Y pasando por todas estas cosas, llega lo más difícil. Llega lo más difícil a mi vida como proceso. Y fue que en medio de ese proceso, brother, de mi vida, a mi mamá le detectan un cáncer. A mi madre le detectan un cáncer y ahí cambió todo. Ahí no cambió, ahí se me fue la felicidad, ahí se me fue la sonrisa, ahí se me fue el deseo de vivir y todo eso. Y en medio de este proceso, Dios de una manera u otra buscó que yo me acercara a Él. Es duro, viejo, cuando uno está pasando por un proceso como este, y sé que muchas personas han pasado este proceso, pero había un problema, que yo era demasiado pegado a mi mamá. Y pasando todo estas adversidades, aún Dios me llamaba y yo no le hacía caso, brother. Porque, o sea, el Señor está usando diferentes medios para llamarte. No te voy a decir que el Señor le enfermó a mi mamá. Para llamarte. Sí, porque si digo eso, quizá estaría culpando a Dios. ¿Me entiendes? Pero fue una de las cosas que más me afectó y me chocó. Porque a veces, ¿cómo te digo, papá? A veces uno no sabe cómo Dios llama a uno. Y aún así, en medio de la enfermedad, yendo al Instituto del Cáncer, me endeudé fuerte. Mis hermanos también. Yo me quería acercar a Dios, pero era como la vergüenza, no me dejaba. ¿Me entiendes? Y ver a mi mamá en ese proceso, eso me partía el alma. Y ella me decía que buscara al Señor. Entonces, ¿qué te explico? Es un poco difícil hablar de esto. Realmente es difícil, porque yo no hablo de mi mamá ni bien ni mal, ni permito que otra persona hable de mi mamá o de mi madre. Y pasando toda esta experiencia, recuerdo que ella me dijo que de todos sus hijos, el que más iba a sufrir su muerte iba a ser yo, porque yo es fuerte, brother. Yo trataba de ser fuerte y le pedía al Señor, le decía a Dios, sánala. Y fue la voluntad de Dios que pasara, que partiera. Sí. Pero en medio de esa de todo ese proceso, yo estaba como ateo, como que odiaba a Dios. Y creo que eso fue lo único que me hizo como acercarme a Él y reconocer que verdaderamente Él era Dios por encima de todas las cosas. ¿Cómo me lo demostró? Un día ella se puso bien grave. Estaban en el hospital allá. Se puede mencionar el nombre del hospital, no importa. Ok. Estaban allá en un hospital allá que le dicen el seguro. Y si una de esas doctoras ve eso, sabe que realmente pasamos muchas cosas ahí. Y
de un momento a otro ella empezó como a irse y decía que todo se le ponía oscuro y que estaba entrando en un hoyo negro o que estaba entrando por un agujero y ya no veía y con los ojos abiertos decía que no veía. Yo no sabía qué hacer, papá, y yo lo único que sé es orar. Había una joven, había una persona ahí. La señora que estaba ahí al lado se puso tan mala que hubo que cambiarla de habitación, pidió que la cambiaran de habitación porque se puso tensa la sala. Y pasando todo eso, yo le dije, Señor, haz un milagro. Los doctores no querían que yo me subiera en la cama, pero lo único que yo sentía era subirme en la camilla. Wow. Me llegó como Eliseo. Yo no me le podía tirar encima a mi madre porque ya estaba bien flaquita y eso tremendo. Me acosté, nos acostamos juntos y empecé a orar. De un momento a otro, ella empieza como a volver de nuevo. Y volví y empeoraba. Y yo buscaba a los doctores, pues yo no tengo salida, yo no sabía qué hacer, yo nada más tenía que clamar a Dios. Y en ese momento Dios hizo una obra fuerte, porque mi mamá tenía 5 días como que no dormía. Y eso, cuando una persona dura días sin dormir, se pone inquieto. Así es. Y Carlos, pasando todos esos procesos ahí, yo le pedí a Dios que me ayudara. Yo decía, ayúdame, yo quiero servirte, pero yo no sé, yo no encuentro. Es como cuando ya tú no encuentras la puerta. Yo estoy en un laberinto, yo no encuentro la puerta. O sea, yo quiero ir, pero tengo cosas que me están atando. Tengo este problema encima, tengo tal cosa. Y yo quería buscar a Dios, pero yo no sabía cómo. A veces teniendo las cosas en la mano, puede ser que tú no encuentres la salida. Así es. Porque esto es un juego de ajedrez. Quizás tú del lado de afuera, tú puedes ver la cosa bien. Pero adentro es diferente. No, es diferente porque somos tú y yo que estamos jugando. ¿Me entiendes? Yo estaba jugando con la vida. ¿Me entiendes? Entonces, cada vez que yo ponía una fecha, la vida me golpeaba. Porque yo no sabía. Quizá él de afuera me decía, si él mueve esa ficha, se la o él golpea la vida. Pero yo no sabía cómo golpear la vida. Porque la vida es más vieja que yo y ya sabía golpearme. El mundo sabía acomodarme, el mundo sabía qué acomodarme, qué ponerme. Decirme cosas, hacerme cosas. Y en ese proceso entró una brisa. No te voy a decir que fue el Espíritu Santo, que fue un ángel, yo no sé. Entró una brisa y mi mamá se durmió. Y cuando mi mamá se levantó, despertó como a las 9. Yo no dejé que nadie la medicara. En los hospitales no duermen hombres. Y yo le dije al seguridad, para sacarme de aquí hay que matarme. Pasó todo eso. Cuando ella abre los ojos en la mañana, abrió los ojos como que nunca había pasado nada. Wow. Y después de ese entonces duró 2 años. El Señor lo quiso así. Yo pensé que el Señor le iba a sanar. Yo tenía esa fe, todos teníamos esa fe. Pasó por quimioterapia, radio, de todo. Estaba bien. Después en el hospital le hicieron una mala práctica y le perforaron los intestinos. Wow. Después le pusieron una funda. Mi mamá pareció un experimento. Es algo que me pongo a pensar y a veces uno, ¿qué te digo, bro? Es fuerte. Y nada, yo sé que Dios utilizó todo eso para llamarme atención. Momento después, tiempo después, pasó un año y algo, y yo en ese proceso es algo que lo vivo día tras día, ¿me entiendes? Y Dios me llamó a través de un choque. Un accidente. Sí, pero hay oraciones que dejan los padres que Satanás no tiene como llegarte, ¿me entiendes? Y yo creo que Dios, al darme esa oportunidad, me trajo toda colación en ese momento y dije, no, ya no corro más. Me entregué al Señor, le dije, límpiame tú, ayúdame tú, porque ya yo no puedo. Escuchaba una voz que me decía, corre, corre, corre.
Y en medio de esa voz yo decía, pan de corro, yo no sé pan de correr, yo no tengo dirección, no tengo norte. Me paré, sin que nadie lo persiga. ¿Me entiendes? Me paré en la ventana. Siempre me paro en la ventana y no lo hago siempre. Las veces que me puedo parar y miro siempre hacia el horizonte. Y ahí le dije al Señor, yo mañana, yo me entrego a ti. Y agarré y me fui para la iglesia. Cuando voy a la iglesia, la pastora me dice, yo tengo algo que decirte. Dentro de ti anda una enfermedad así, así. Y el Señor te quiere libertad de todo eso. Ya mi mamá había pasado por un proceso. Yo a través del accidente obtuve una que otra cosa. Y eso me trajo algunas consecuencias. Y hay que hacerme una operación y eso. Y he estado trabajando en eso. Entonces, cuando me entrego al Señor, la depresión me estaba matando, Carlos. La depresión, desde niño siempre he tenido problemas con la depresión. Lo que yo nunca se la daba a demostrar a nadie. Yo no soy una persona de sentarme a hablar contigo y cosas así. La depresión no se ve, pero yo te la puedo percibir. Yo puedo percibir cuando una persona está depresiva por ciertas cosas que hacen la persona que yo la hacía. Que tú la hacías. ¿Me entiendes? Tú te puedes reír, yo sé cuando tu risa es con pena. O sea, no es de que el Espíritu Santo me revela, no, es que tú tienes lo que yo tuve o con lo que yo estoy lidiando. ¿Me entiendes? Y la depresión, Carlos, me decía, mátate. Yo me levanté, un día le dije a la pastora, yo no quiero ser cristiano. Mi hijo va a morar y ya yo no quiero ser cristiano. Yo me metí en esta vaina por cosas, pero yo estoy cansado de esto. Y en la casa algo me decía, quítate la vida. Y yo llamé a la pastora temprano en la mañana o en la noche, no recuerdo. Y le dije, pastora, ya yo no puedo más. Yo me voy a quitar la vida. Empezó el asunto. Fui a la iglesia. Duré como 7 días ahí trancado. La pastora asustada. Llamaba a los hermanos. O a unos cuantos hermanos. Porque en la iglesia, no Satanás, sino la depresión me decía, ahórcate. Quítate la vida. Ese espíritu. Y la pastora me decía que en la casa lloraba porque ella sentía lo que estaba pasando. Y ella decía, Señor, si ese muchacho se quita la vida en la iglesia, se me va a ir la iglesia abajo. Y algo me decía en la mente, pero si me quito la vida aquí, esta iglesia se va a ir abajo. Pero era el mismo Dios quizás que me ponía eso en el pensamiento. Y nada. Empecé a recibir renovación. Después de los 4 días, ya no sentía como la depresión tan fuerte. Wow. Y ya me sentía bien. Ya no sentía ese tipo de cosas. Tenía mucho moño. Algo me decía, quítate los moños. Y decía, yo no tengo cuarta para quitarme los moños. Pero le dije a Dios, si tú eres Dios y tú de verdad hablas en la mente, yo quiero que la hermana, allá hay una sierva, la quiero muchísimo, se llama Luchi. Si tú eres Dios, yo quiero que Luchi me traiga X cantidad de dinero y ella me traiga lo que yo voy a entregar el ayuno. Que ni me lo traiga la pastora, porque la pastora sabía que yo estaba orando. Y habían hermanos que sabían. A lo mejor ella no estaba al tanto de tal cosa. Y cuando yo estaba pensando eso, Carlos, a los par de minutos, cuando yo escuché que la puerta que hizo así, porque estaba trancado en un cuarto, que hizo así, dije, esa es fulana que viene ahí. Desde que abrí la puerta, le dije, te estaba esperando, sierva. Desde que entró, me hizo así, toma. Cuando abrí, Carlos, la misma cantidad que le dije al Señor. Wow, tremendo. Y me dijo, cuando se iba, me dijo, ¿qué tú quieres para... ¿Con qué tú vas a entregar? Le dije, no, yo no sé. Ella me dijo, con lo que tú vayas a entregar, tú me dices. No, está bien.
Y después se devolvió y me dijo, te voy a traer tal y tal cosa. Todo lo que yo le dije al Señor, ella lo trajo. Wow. E incluso, ella me dijo que me iba a traer X carne. Y cuando me senté, le dije, eso no fuiste tú. Cuando me mandó lo que me mandó para entregar, como la sopa o un caldo o algo, cuando levanté, era la misma carne de pollo que yo le dije al Señor. No me trajo la que, porque ella me dijo, la otra carne yo no la encontré por ningún lado. El mismo Dios. Y le dije al Señor, tú estás ahí, tú hiciste eso. Y Carlos, empecé a renovarme. Y he empezado a ver la mano de Dios. He tenido luchas, pruebas, dificultades, pero he podido ver la mano de Dios. Y ha sido fuerte, o siempre será fuerte. ¿Me entiendes? Tú sabes que no me gustaría contar todo porque quizás no nos daría el tiempo. Y hay cosas tampoco que no son edificantes para contar. ¿Me entiendes? Que lo que nosotros podemos ponerle sopita al testimonio y cosas. Pero yo creo que hay personas que necesitan ser renovados. Amén. Y hay muchas personas que están así como yo. Así es. O que estuvieron así como tuve yo en ese momento, perdido en el mundo, en el altitaje. Me creía gran cosa. Pensaba que podía dominarlo todo, pero Dios pudo más que yo. Así es. ¿Me entiendes? Y Dios, como leía la palabra en el capítulo anterior, Dios me decía, separado de mí nada podéis hacer. Con todo el mundo. Me decía, tú no puedes hacer nada separado de mí. Y yo lo intenté todo. Yo puse negocio. Yo invertí dinero en cosas. Todo se me iba abajo. Mis hermanos están ahí. Yo le puse a mi hermana, le di un dinero, dije, vamos a hacer un negocio. Empezamos muy bien. Y de un momento a otro, se caía. Todo lo que yo hacía se caía, se iba abajo. Pero después que conocí al Señor, aún no teniendo, Él busca la salida de cómo llevarme a tener cuál o qué X cosa, sin importar. A veces no tengo y cuando vengo a abrir los ojos, ya Dios ha puesto la salida, Carlos. Y ¿qué te puedo decir? Dios es real. Ya yo no creía en Él, pero Él buscó la alternativa de que yo creyera en Él. Y yo te puedo decir que el poder de Dios es real, Carlos. Amén. Me parece muy impresionante toda esta historia y me recuerda mucho un capítulo que nosotros grabamos en este canal. Usted lo puede buscar, se llama Fugitivo de Dios. Fue junto al evangelista Julio Adames. Usted lo va a buscar, Fugitivo de Dios. En ese capítulo nosotros hablábamos acerca de Jonás, que cuando Jonás se fue contrario al propósito de Dios, todas las cosas que estaban pasando alrededor de Jonás le estaban afectando. Y él intentaba una cosa, pero la barca se tornaba turbia. Hasta que él salió de la barca, cuando él salió de la barca, o más bien lo tiraron de la barca, entonces su vida empezó a marchar diferente cuando él llegó a Nínive. Entonces, me acuerda mucho, tu historia me acuerda mucho a esta palabra de Jonás, que hay mucha gente que hoy en día, que están viendo este video, que son fugitivos de Dios. Sí. Que Dios lo está buscando, Dios le está llamando, pero ellos están corriendo contrario a la voluntad de Dios. Están corriendo contrario a lo que Dios dice. Como tú dijiste, Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Así es. Eso de verdad que me impresiona mucho. Me impresiona mucho porque mucha gente quizás está corriendo a la voluntad de Dios. Y hay negocios que no se te han dado porque tú estás corriendo a la voluntad de Dios. Hay proyectos que no se te han dado porque tú estás corriendo a la voluntad de Dios. Proyectos que quizás serían mucho más grandes y se podrían multiplicar mucho más grandes en la voluntad. En la voluntad de Él. Porque Él sabe las intenciones del corazón. Así es. Él la conoce y Él sabía que mi intención no era buena. No era buena. Yo tener dinero, yo no iba a hacer nada bueno. ¿Me entiendes? Y ¿qué te digo? Que cuando nosotros corremos al propósito contrario de Dios. Así es. Cuando nosotros nos desviamos de Él y queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, aún siendo prósperos seremos pobres. Aún creyendo que lo tenemos todo, no vamos a tener nada. Hay personas que solamente tienen dinero y la depresión lo está matando. Así es. Hay personas que saben que en su casa se acuestan y lo tienen todo y en su cama llega un dolor de conciencia y dice, yo lo tengo todo, pero yo estoy vacío, yo me siento vacío. Me siento mal. Y hay una generación de jóvenes
así como yo, que vivían atados bajo la depresión, vivían atados bajo cualquier sistema adámico que lo estaba catapultando a una vida de error. Y Dios está aquí en esta noche para levantar una generación de jóvenes. Una generación de jóvenes, Carlos, que sean genuinos. Una generación que no se doble. Una generación que conozca a Dios en el silencio, que conozca a Dios en la oración, que conozca a Dios en el ayuno. Se levantan en el nombre de Jesús. Que conozca a Dios en medio de la prueba. Que aunque ellos se sientan que están solos, que aunque ellos sientan que Dios no está ahí con ellos, en medio del silencio Dios está ahí. Dios duró 430 años aproximadamente de silencio. Y muchas personas pensaban que Dios no estaba ahí. Dios en medio de ese silencio nunca se apartó de su pueblo. Dios tiene el poder de atraernos a su presencia. ¿Me entiendes? Y Dios va a buscar cualquier manera para traer esta generación a su presencia. Que esta generación entienda que realmente ellos necesitan conocer al Dios de Israel. ¿Me entiendes? Al Dios verdadero. Porque queremos conocer al Dios de la adoración. Queremos conocer al Dios de la prédica. Pero el Dios del silencio no lo conocemos. Porque el Dios del silencio, Carlos, confronta tu corazón. Porque dice la Biblia en Apocalipsis que nosotros estamos desnudos delante de Él. Entonces, al tú estar desnudo delante de Dios, cuando tú te metes en la adoración, es como el fuego que te limpia. Dios no está para condenarte. Porque yo pensaba que en la iglesia me iban a condenar nuevamente por mi vida pecaminosa la cual llevaba. Pero yo me di cuenta que Dios estaba ahí. Dios me enseñó y Dios me dijo, esto que te estoy diciendo que Dios me dijo fue lo que llegó a mi pensamiento. Y este pensamiento llegó y me dijo, aunque todo te deje, agárrate de mí. Y le dije, Señor, agárrame, porque ya yo no puedo más. Yo me sentía como Pedro cuando caminaba en el agua. Que en un momento, mirando los vientos y las cosas, dice que tembló, dice que tuvo miedo, y dice que empezó a hundirse. Y le dije, Señor, ayúdame porque me estoy hundiendo. Y Él llegó a mi encuentro, Carlos. Yo no lo vi físicamente, pero con todo lo que aconteció a mi alrededor, yo me di cuenta que solamente Dios podía hacer lo que hizo en mi vida. Y Dios va a llamarte, como sea, Dios te va a llamar. No importa dónde te escondas, no importa cómo le corras, no importa cómo lo maldiga, no importa que tú maldigas el cielo, la tierra, el infierno. Cuando Dios dice que te va a llamar y va a llegar a tu encuentro, Dios va a llegar a tu encuentro. Nadie va a detener el propósito de Dios en tu vida. Nadie, aunque empiece de cero, nadie lo va a detener. Y Dios levanta una generación. Y yo quiero orar por una generación que se levanta. Pero una generación genuina de verdad. Una generación que tenga un Pentecostés santo dentro. ¿Me entiendes? No que tenga una vida religiosa y apática, sino que sean libres en Jesús. No liberales, libres en Jesús. Y nosotros vamos a orar por esta generación. En el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que se levantan un grupo de jóvenes En el nombre de Jesús. recogiendo las almas en los barrios, entrando a los hospitales, entrando a las cárceles, entrando a los supermercados, entrando por las calles, entrando a las casas. Se levanta un avivamiento masivo en el Evangelio. Se levanta un evangelismo proyectado en el nombre de Jesús. Que las personas entren a la casa y cuando entren a la casa el enfermo sea sano. Que las enfermedades desaparezcan. Que haya evidencia de Dios. Que la persona pueda creer en el Evangelio genuino. Que nadie pueda cerrar lo que otros cerraron. Que nadie pueda abrir lo que otros quisieron abrir. Que se abra un Evangelio nuevo. Que se abra una gracia nueva. Que se hable el poder, dice la Biblia, que esto es el poder, esto es la salvación, esto es buena nueva, Señor. Todos los días son nuevos ante nosotros, todos los días son nuevos ante ti, Dios. Y yo creo, Dios mío, que esta generación se levanta con un poder sobrenatural, se levantan milagros, prodigios, señales poderosas. Dios amado, Dios mío, Señor, liberta, Dios, al que está atado, Dios mío, liberta al que vive una vida pecaminosa, liberta, Dios mío, Padre, al que vive una vida apática, Dios amado, Dios mío. En el nombre de Jesús. Padre, así, Dios mío, como David dijo, que aún del lodo tú no ibas a levantar. Levanta esta generación que está sedienta de tu presencia. En el nombre de
Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. Espero en el nombre de Jesús que este testimonio haya sido de gran bendición para todos ustedes y que el Señor les bendiga muchísimo. Comparta este video porque alguien debe escuchar esta palabra y una nueva generación se va a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios le bendiga mucho y Dios le guarde. Shalom.